de parte de la referencia les doy la bienvenida a este webinar y esperamos que sea de utilidad y que sea un punto de partida para mejorar la calidad de la información que brindamos a través de los repositorios. Agradecemos, por supuesto, a CEDIA, que hizo todo el apoyo logístico del nodo Ecuador para que ustedes puedan participar hoy y quedamos a disposición, por supuesto. Este webinar está pensado de manera muy, por decirlo de alguna manera, introductorio al tema de las directrices que están vigentes hoy en día y de las políticas de cosecha de la referencia. No es un taller, básicamente, pero repasamos todos los puntos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar con los repositorios y con la calidad de la información que un repositorio debe tener. En este sentido, bueno, esta primera pantalla no tiene mucha relevancia para ustedes que trabajan en los repositorios, que ya saben que es un repositorio digital, pero sí muchas veces es necesario explicarlo a otros. Y acá sí lo que destacamos es la importancia de que los repositorios describen los objetos digitales que contienen a través de metadatos que facilitan la recuperación. Y que al ser abiertos e interactivos, porque cumplen con protocolos internacionales que permiten la interoperabilidad, nos facilitan esta cuestión de integrarnos a redes de repositorios, a circular la información que poseemos en los repos y incrementar la visibilidad de todo lo que tenemos alojado allí, que es parte de los objetivos de todo repositorio. Como ustedes saben, la interoperabilidad es eso que nos permite que uno o más sistemas se comuniquen entre sí, intercambien información y que esa información sea comprendida entre los distintos actores del sistema. En nuestro caso es necesaria porque no solo permite a los repositorios comunicarse entre sí e integrarse a redes de repositorios, sino también permite interactuar con otros sistemas de información, ya sea sistemas tan importantes hoy en día como los sistemas CRIS, los sistemas de currículo, sistemas de biblioteca, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, ustedes son parte de la referencia a través del nodo Ecuador que gestiona CEDIA. Un detalle, cualquier pregunta, estoy atenta al chat. Pueden interrumpir las veces que haga falta. Les decía que ustedes forman parte de la referencia a través del nodo que gestiona CEDIA y ustedes le dan sustento a esta red con los contenidos que generan y que brindan a través de los mecanismos de cosecha que hemos implementado en la referencia. La referencia hoy en día son 9 países los que las integramos, Argentina, Uruguay, 10 se sumó Uruguay hace muy poquito, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Perú, que me estoy perdiendo, y Chile, para no olvidarme de ninguno, pueden ver ahí el mapita. Hoy en día tiene más de 1.900.000 documentos alojados y estos documentos que se cosechan de la referencia a través de los nodos de cada país, que centralizan los repositorios de cada país, de los portales nacionales, esta información también hoy es cosechada por OpenAIRE e integrada al portal de la Unión Europea. Esto tiene principal relevancia e importancia para nosotros como gestores de la información, como quienes buscamos que el usuario acceda a la información de la mejor manera posible y sin mayores complicaciones y dificultades, sin tener que revisar 500.000 sitios, entrar a distintos lugares, que Google a veces no da acceso al texto completo porque uno no tiene suscripción y entonces no son las primeras opciones que aparecen, etcétera, etcétera. Entonces, estar trabajando en pos de esto, de tener un portal regional, un portal nacional en primer lugar, un portal regional en segundo lugar y en tercer lugar un portal que hoy al menos formalmente integra a 2 redes regionales como es OpenAIRE para Europa y la referencia para Latinoamérica, no es un objetivo menor y es eso en lo que estamos trabajando todos nosotros. Es parte de sus objetivos también, claramente. Entonces, en la referencia se han establecido algunos criterios que permiten
trabajar en pos de la interoperabilidad y que esos objetos digitales que nosotros registramos en los repositorios estén disponibles a través de la red nacional, la red regional y la red mundial que estábamos mencionando, la europea. Para ello, en el 2015 la referencia estableció una serie de directrices que se llama, el documento formalmente se llama Metadatos y Políticas de Cosecha Interoperables para los Nodos Nacionales, y establecen estas directrices, entre otras cuestiones, que los nodos nacionales tienen que garantizar el cumplimiento de estas directrices. Y parte de esto tiene que ver con este webinar que estamos dando para poder darles a ustedes mejores herramientas para que esto se cumpla. Pero también recomiendo fuertemente la adopción por parte de los repositorios que conforman la red. Esto es porque los nodos nacionales tenemos la posibilidad de hacer transformaciones, adecuaciones y otras cuestiones que tienen que ver puntualmente con corregir los metadatos existentes si están falta de calidad o si no están correctos. Pero de todas maneras, el objetivo es que los repositorios de base sean tan sólidos y con tanta calidad que no necesiten que nosotros hagamos transformaciones en la referencia. Porque esto permitiría que cualquiera los coseche, que cualquiera información y los haga visibles sin depender de nosotros. El cumplimiento o no, de todas maneras, de estas políticas de cosecha y esquema de metadatos establecido, va a hacer que un registro sea o no aceptado por la referencia, en todo caso podría ser rechazado. Estas directrices y pautas se basan, históricamente han tenido distintas evoluciones, comenzaron siendo driver en su momento, que eran las directrices para proveedores de contenido de la Unión Europea. Después, OpenAIRE, este gran proyecto de la Unión Europea, asumió su continuidad y su actualización. Publicó las guidelines para repositorios de literatura, basada siempre en Dublin Core. En el 2013 publicó la versión 3.0 y también estuvo trabajando OpenAIRE en directrices para repositorios de datos primarios de investigación. Estos principalmente basados en DataCite, que es el esquema mundialmente extendido para datos de cualquier tipo, y es el esquema que la referencia está recomendando para que se utilice en repositorios que alojan cualquier tipo de datos sin importar la de especialidad, y siempre haciendo la salvedad que cuando hay una disciplina específica que tiene un esquema de metadatos específico, esta tiene la posibilidad y se sugiere y recomienda que además agreguen los metadatos específicos de su disciplina si están fuera de este esquema que es DataCite. Hoy en día, y después vamos a hablar un poco de esto también, se han publicado, ustedes saben, las Guidelines 4.0 de OpenAIRE este año, y se vienen cambios importantes, pero para eso es importantísimo y fundamental que estemos cumpliendo y respetando las pautas actuales, porque eso nos va a permitir hacer una migración más sencilla, más ordenada y con menos impacto en la tarea cotidiana. Este documento de políticas de cosecha y metadatos de la referencia lo que plantea es un esquema de metadatos que contiene, como todo esquema de metadatos y como toda guideline, pauta, directriz o como la querramos llamar, en definitiva son documentos que dicen qué y cómo se debe registrar en los repositorios, son un conjunto de reglas y elementos que determinan la sintaxis y la semántica de la información que se vuelca en los repositorios sobre los objetos digitales. La sintaxis, por supuesto, al igual que cualquier esquema de clasificación o de catalogación, mejor dicho, define qué elementos se
Bueno, no sé si se cayó todo, creo que sí. No sé si me están escuchando. Ok, creo que se había caído, me da la sensación que se cayó todo. Ahí vuelvo a compartir la pantalla y volvemos a... y seguimos por donde estábamos. Perfecto. Bueno, sí, me di cuenta en el momento que se había interrumpido. Esperen que Valeria de la referencia me está escribiendo por chat y no puedo con las dos cosas a la vez por WhatsApp. ¿Se ve la pantalla? No sé si estamos todos. Sí, se ve, perfecto, listo. Sigo entonces. Ahí está. Esperen que saco esto porque como tengo la pantalla compartida, no sé si qué es lo que están viendo ustedes. Perfecto. Bueno, entonces decíamos que especifican las reglas de contenido, qué datos se registran en cada elemento y de qué modo. Tenemos ejemplos que los bibliotecarios tradicionalmente hemos usado, conocemos y manejamos a la perfección, por lo cual este tema de los metadatos, las directrices y demás no debería generarnos mayores conflictos. De hecho, son mucho más breves que otros esquemas que hemos utilizado y más sencillos de aplicar. Bueno, las conocidas Anglo-American Cataloging Rules, los LEM, los tesauros, son herramientas que manejamos, que usamos, MARC, por supuesto, etc. Sí. Y entonces, bueno, estos elementos y campos, como querramos llamarlo, porque a la larga no deja de ser lo mismo, contienen esto que llamamos metadatos, que son las descripciones normalizadas de recursos que sirven para que estos recursos, objetos digitales, puedan ser correctamente identificados y recuperados por cualquier sistema de información. Son lo que se conoce como datos sobre datos. En este documento del que hablamos, el de metadatos y políticas de cosecha de la referencia, se establece la obligatoriedad, definición y alcance de 18 elementos del esquema de metadatos de Alencar y se brindan además instrucciones específicas para el registro y el uso de los vocabularios controlados asociados. Son 18 elementos, como decíamos, de los cuales 6 son obligatorios a tener en cuenta. Si alguno de los elementos obligatorios no está, el elemento es rechazado, el registro es rechazado en la cosecha. 4 obligatorios se aplica, 5 recomendados y 3 opcionales. De todos estos se brinda la información sobre sintaxis y semántica correspondiente. Elementos obligatorios, tenemos el título, el creador o autores, la información sobre los derechos en cuanto a nivel de accesibilidad, qué posibilidades de acceso tengo al contenido, la fecha de publicación, el tipo de documento, el identificador, que es el enlace que da acceso al objeto digital, y si alguno de estos elementos que son obligatorios está ausente o no cumplen los requisitos para su llenado, el registro es rechazado. Si no se usa, por ejemplo, el vocabulario controlado indicado, o si el creador, en lugar de poner apellido, coma, nombre, dice nombre y apellido sin una coma y demás, sin tener el orden establecido, o si la fecha de publicación no respeta la pauta también. Ahora vamos a ver un poco más de esto. En el caso de obligatorio, si es aplicable, tenemos la materia, las descripciones temáticas, el editor y el idioma. En estos casos, los elementos deberán completarse siempre que corresponda y se cuente con la información. Este es obligatorio, solo se aplica. Si se completa, deben respetarse los requisitos para completarlos. Caso contrario, de nuevo, el registro será rechazado. Nosotros en Argentina tenemos muchos más elementos obligatorios y de los que establece la referencia en este documento. Esto es algo que quizás en Ecuador
podrían explorar. Por ejemplo, el idioma. La verdad es que cualquier objeto de este tipo del que estamos hablando tiene un idioma, entonces nosotros preferimos incluirlo, porque eso permite tener más riqueza a la hora de la recuperación. Después tenemos elementos recomendados, derechos, todo lo que tiene que ver con las licencias de uso de los autores para los usuarios de esa información, y este es un elemento bastante importante en realidad. Se recomienda fuertemente que sea incorporado en los registros. Los colaboradores, en el caso de tesis, el colaborador que ha participado y apoyado la elaboración de algún objeto digital, algún documento, en el caso de tesis es obligatorio en el director. Por lo tanto, si el elemento, tipo de documento dice que se trata de una tesis, el director de la tesis debe estar presente en este elemento que es el DC Contributor. Tipo de documento en cuanto a la versión del documento, si es borrador, si es la versión final, cuál de estas distintas etapas de los documentos es de la que estamos hablando y la que estamos manejando, el formato y la fuente. En estos casos, de nuevo, se recomienda que se usen, y si el elemento se va a usar, hay que respetar las pautas para usarlo. Y después tenemos opcionales: la relación de este objeto con otros que estén dentro del repositorio, por ejemplo, la cobertura geográfica y temporal, y a quienes está dirigido ese objeto, la audiencia. Si es un documento para alumnos de grado, si es material de enseñanza, para enseñanza primaria, si es material para investigadores exclusivamente, por ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo de los elementos obligatorios, porque es importante que ustedes tomen conciencia de la importancia del trabajo que realizan día a día para mejorar la calidad de la información y la recuperación de la misma. En este caso tenemos especificaciones por elemento, algunos ejemplos, como decía, y vamos a empezar por el título, que es el title, el elemento title, el DC title en Dublin Core. Es obligatorio, como decíamos antes, es el nombre que se le da al recurso, con el cual es conocido formalmente, que aparece en distintas partes del objeto que uno está trabajando. Las instrucciones dicen que hay que transcribir el título del original en orden y ortografía del recurso, que hay que utilizar las mayúsculas únicamente para la primera letra del título y los nombres propios. No se olviden que cuando hablamos de lo digital, todo aquello que viene todo escrito en mayúscula se interpreta como grito, con lo cual el usuario podría interpretar que uno les está gritando el título en la cara. Y además, por cuestiones de legibilidad, la recomendación es esta. Por otro lado, lo que se indica es que los subtítulos tienen que estar separados del título mediante 2 puntos, precedidos y seguidos por espacios, y cuando el recurso tenga el título en más de un idioma, esto que conocemos como título paralelo, se debe colocar cada título en instancias separadas del elemento, es decir, uno debajo del otro. Aquí vemos algunos ejemplos. Ven que luego de la etiqueta del campo aparece el título con el subtítulo, el espacio entre antes y después de los 2 puntos que separan al título de los títulos, y después los títulos paralelos también con las etiquetas del campo y el título paralelo debajo en los distintos idiomas. Este es otro ejemplo. Ustedes van a ver que, conociendo las reglas de catalogación angloamericanas y utilizando MARC y demás, esto realmente es algo sencillo de utilizar, es algo que uno en general tiene el hábito de hacer, no cambia tanto de fondo, solo que son menos los elementos a completar, lo cual es bastante amigable para uno. Después tenemos el elemento autor, el creator, DC creator en Dublin Core, es obligatorio, de nuevo, y esta es la entidad principal responsable del contenido del recurso, que puede ser institucional o personal. No solo personas, sino instituciones a veces son vistas como autoras de una obra. Como decíamos, tiene que ser
el apellido, coma, espacio, nombre, o el apellido paterno, apellido materno, coma, espacio, nombre. Para las instituciones, lo que se recomienda, donde es ir de la jerarquía mayor a la menor, y separándolas por puntos seguido de espacio. Si no queda clara la existencia de una jerarquía, registrarlo siempre tal cual como aparece en la copia electrónica, que en general la tradición dice que siempre se cataloga con la portada, y esto no deja de ser una tarea de catalogación. Cuando el recurso posea más de un autor, lo que dice la pauta es que hay que colocar cada autor en instancias separadas del elemento. ¿Sí? Y aquí también vemos algunos ejemplos de autores personales y también de autores instituciones. Estas mismas pautas son las que aplican al contribuidor de una obra, a contributor. Si se va a registrar el contributor, se va a registrar de esta misma manera porque estamos hablando en alguna manera de responsables de un recurso, del contenido de un recurso. Derechos. El elemento derechos de C-Rights tiene una instancia obligatoria, una instancia segunda que también es obligatoria si aplica, y una instancia tercera que es recomendada. Aquí va la información sobre los derechos del contenido en y sobre el recurso, ¿sí? Por un lado tenemos en la instancia 1 el nivel de accesibilidad, que es obligatoria. Esta información no puede faltar. Luego, perdón, voy a silenciar esto porque es algo que me olvidé. Lo quería tener por las dudas que se colgara y Valeria me avisara, pero están llegando mensajes y interrumpen el webinar. Tenemos el nivel 1 de accesibilidad obligatoria, que lo que exige es siempre que esté presente el prefijo info, eu, guión, repo, barra, semantics, barra, y luego el término correspondiente, de acuerdo a lo que dice el vocabulario controlado, incluido las pautas. Aquí en este ejemplo ven que es, por ejemplo, el término seleccionado es embargo ed access, la A de access en mayúscula, y hay que respetar también esas cuestiones que se indican en los vocabularios controlados. No solo el qué se dice, sino también el cómo se dice. Luego, en la instancia 2, si el objeto es un objeto que está bajo periodo de embargo, la obligación es registrar la fecha a partir de la cual esos derechos entraron en vigencia y a partir de cuándo va a estar la obra disponible. Porque sabemos que los periodos de embargo tienen un límite. En este caso, la fecha es obligatoria si el objeto está embargado, si no, no es un elemento obligatorio, y debe respetarse siempre el formato que indica la norma ISO 8601, que es los 4 dígitos del año, guión, los 2 dígitos del mes, guión, los 2 dígitos del día. Y por última instancia, que si bien es recomendada, lo ideal es que siempre esté presente porque es información vital para proteger los derechos de los autores y también para darle información a los usuarios y a los lectores sobre qué van a poder hacer con esas obras depositadas, con esa obra particular que ellos están consultando. Si pueden compartirlas, si pueden derivarlas, si pueden hacer una traducción sin pedir permiso, lo que fuera. Por eso recomendamos fuertemente incluir en este elemento, este campo, puntualmente lo que tiene que ver con las licencias de uso. Generalmente se utilizan las Creative Commons, sino la leyenda que utilicen en cada caso. Después, OpenAIRE tiene una alternativa que si el nivel de acceso es, de nuevo, el prefijo y luego el término embargo ed access, la fecha de fin de embargo se debería registrar como info-eu
info eu-repo /date /embargo end, con la E en mayúscula, y de nuevo respetando la ISO 8601, la fecha de embargo, de fin de embargo. De todas maneras, esto es algo que no está vigente para la referencia y que no hemos adoptado, y dado los cambios que están por venir en cuanto a estas cuestiones con las Guidelines 4.0, es solo información que les damos, pero por ahora yo les diría que utilicen la manera que mencionamos antes y la que dice las pautas de la referencia. Luego, esta información va a cambiar, entonces no tiene sentido que se pongan a implementar esto. Después, bueno, tenemos, por supuesto, obligatorio se aplica la cuestión de describir con palabras claves, descriptores, términos de tesauros, vocabularios controlados, o lo que ustedes utilicen para describir con términos, con palabras, de qué se trata el objeto. Esto es algo recomendable. También se puede utilizar el código de clasificación, ya sea DIGWI, Library of Congress o lo que utilicen, o indicar directamente la URL del esquema de clasificación para llevarlo, para enlazar con el esquema. Después también tenemos la opción de describir el objeto, y aquí en general lo que se coloca es el resumen que suele venir en los abstracts, sobre todo en las publicaciones científicas. Si el resumen está en más de un idioma, la recomendación es que en la primera instancia el idioma original se incluya el resumen, y luego en los idiomas en los demás idiomas en que está disponible el resumen, y por una cuestión regional de visibilidad y todo lo demás, se recomienda fuertemente que se incluya, además de la versión del resumen original, también en español, portugués, inglés, etcétera. Cuantas más posibilidades, más visibles, y eso es algo importante. En cuanto al editor, es obligatorio, se aplica. Lo cierto es que cuando podemos mencionar al editor, muchas veces es aquel que le ha dado cierto aval a ese artículo, a ese libro o a esa obra que estamos publicando, y muchas veces sabemos que en el ámbito científico esos avales tienen peso, tienen relevancia, son de interés, y entonces lo mejor es que lo incluyamos. La verdad es esa. Siempre que esté disponible, el editor responsable del recurso debe ir. De nuevo, se recomienda evitar acrónimos o abreviaturas para la designación de la institución. Puede ser el editor comercial o no comercial. Ustedes saben que muchas veces las universidades son editoriales, editan materiales y contenidos, por lo tanto se recomienda ahí seguir, en ese caso, la pauta indicada en cuanto a la jerarquía de cómo registrar las instituciones como autoras. Y no es el lugar donde colocar la afiliación laboral del autor, ¿sí? Estamos hablando del editor. El elemento dice date, fecha, date, es obligatorio. Es la fecha asociada al evento en el ciclo de vida del recurso. Suele ser la fecha de publicación o la fecha a partir de la cual está disponible. En el caso de las tesis, por ejemplo, puede ser la fecha de la defensa. Y aquí, de nuevo, el pedido, la exigencia, la obligación es respetar la norma ISO 8601, siguiendo el formato año, mes, día que mencionamos recientemente. Luego tenemos el elemento type, el tipo y versión del resultado científico a través del cual el recurso está disponible. Y este también tiene dos instancias, es decir, una línea debajo de la otra. Cuando hablamos de instancias nos referimos a eso. Una es obligatoria y la otra es recomendada. La primera es el tipo de publicación del que se trata. Y en este caso se exige que se utilice el prefijo info, eu-repo /semantics seguida del término correspondiente seleccionado del vocabulario controlado driver, no de cualquier otro lugar.
hay que respetar los términos del vocabulario controlado. No le quiero decir tesauro porque no es un tesauro, es eso, exactamente, un vocabulario controlado, donde los términos aceptados se indican y los términos que no respetan este listado de términos aceptados quedan rechazados. Es importante cuando hablamos del uso de vocabularios controlados que se respete la forma en la que estos términos se presentan en el vocabulario. En el caso de la referencia, por supuesto, Ecuador puede, y entiendo que cosecha muchos más elementos, y lo mismo en los repositorios, por supuesto, puede haber muchos más tipos de recursos de publicaciones alojadas, depositadas, pero en el caso de la referencia tenemos article, report, master thesis y doctoral thesis. Fíjense que en este caso, en rojo van a ver los términos. Article se escribe todo en minúscula, report se escribe todo en minúscula, master thesis la T va en mayúscula, pero el resto es todo en minúscula, y lo mismo sucede con doctoral thesis. Si no se respeta esto, el elemento puede ser rechazador. Y luego, en la instancia 2, va la versión de la publicación. Esto es algo recomendado en el caso de la referencia. Lo que se pide de nuevo es poner el prefijo info.eu-repo/semantics/ y después el término correspondiente, de nuevo seleccionado del vocabulario controlado indicado. Y esto es, en el caso de la referencia, se acepta solo las versiones published y updated para el tipo de publicación report, ¿sí? No cualquier versión. Entonces, lo que se hace a la hora de validar estos registros es verificar que si tenemos un report, además la versión sea la publicada o la actualizada, published y updated, no un draft, por ejemplo. Después tenemos el formato, que tiene que ver con la manifestación física o digital del recurso. Es un elemento que puede incluir el tipo de medio o las dimensiones del recurso. Sirve para el usuario para saber con qué software puede abrirlo y leerlo, por ejemplo. Aquí la solicitud es que se respeten los términos de la lista registrada de IANA de tipos de medios de Internet, conocidos como tipos MIME, y los valores admitidos están en el enlace que se comparte acá. De nuevo, no deben alterarse las mayúsculas y las minúsculas, y se utiliza siempre después de las etiquetas y antes de las etiquetas del elemento, application barra, ya sea PDF, PostScript, XML, etcétera, etcétera, CSV, lo que fuera. Identifier es la referencia inequívoca al recurso dentro de un contexto determinado. Es el enlace que me va a permitir llegar al objeto digital. Se deben utilizar direcciones URL estables y colocarlas en primera instancia. La referencia verifica que este enlace sea una URL válida y que uno lo abra y vaya no a un 404, no a un error, sino a un objeto digital. La recomendación siempre es, para incrementar la visibilidad del repositorio, incluir en primer lugar el enlace al objeto digital dentro del repositorio. El idioma es obligatorio, se aplica, y se deben utilizar la norma ISO 639-3. Si el documento se encuentra en más de un idioma, se debe repetir tantas veces como sea necesario en instancias separadas. Y, como decimos, es la norma ISO 639-3 y no la 2, quiere decir que se utiliza el código ISO de 3 dígitos de país. Si yo acá tuviera SP, el registro quedaría rechazado. Si tuviera EN por ENG, quedaría rechazado, y así sucesivamente. Relation. Este es un campo opcional, pero puede ser muy útil para relacionar y vincular registros dentro del mismo repositorio entre recursos relacionados, ya sea una versión original y la versión publicada con la versión borrador,
un conjunto de datos relacionados con el artículo en el que esos datos fueron mencionados y utilizados, etcétera, etcétera. Los motivos por los que ustedes pueden creer que es necesario vincular un registro con otro se utilizan en este elemento, y lo que se hace es colocar básicamente los identifier inversos, ¿sí? En un lado se pone, si estoy en el registro A y quiero vincularlo con el registro B, en relation voy a poner el enlace del identifier del registro B, y viceversa después. Como decíamos, los vocabularios controlados son algo súper importante en esto de las directrices. Es más que necesario, es más que necesario utilizarlos y respetarlos. Ofrecen la terminología estándar uniforme para describir los recursos, y a través de sus definiciones, estructura jerárquica, evitan la ambigüedad, la redundancia, y nos permiten, dentro de un contexto dado, comprender de qué término hablamos cuando estamos utilizando un término específico. Ustedes verán aquí en este gráfico, en esta nube de palabras, que aparece tesis con mayúscula, minúscula, todo en mayúscula, todo en minúscula, disertación en el caso de Portugal, tesis con TH para la habla inglesa. Entonces, todas esas cosas hacen que la interoperabilidad se vea afectada si lo utilizamos y la mencionamos siempre distinta, si cada uno lo hace a su antojo o a su costumbre, y evitan no utilizar siempre la misma manera, evita o impide que podamos comunicarnos entre distintos sistemas de manera automatizada. A través de estas políticas de cosecha, lo que exigimos es la aplicación también de los vocabularios controlados para registrar los tipos de publicación, versión del documento y el nivel de acceso, fundamentalmente. En estos casos, la referencia en estos elementos tiene un vocabulario controlado asociado que es obligatorio. Y como decíamos antes, los términos tienen que ser registrados tal cual se indica y sin alteraciones. En el caso del vocabulario controlado, tipo de publicación de C-type, de C2.type, el elemento S, existen 16 tipos de publicaciones según driver, de las cuales, como decíamos, la referencia solo acepta 4. En este caso, article, tesis de doctorado, tesis de maestría y informe técnico, y reportes, report. La información siempre debe estar presente y se debe respetar el vocabulario controlado. Si esta información no se encuentra en el tipo de publicación, el registro es rechazado. Los términos tienen que utilizarse siempre antecedidos por el prefijo info _eu-repo /semantics /, y los términos aceptados, como decíamos, son article. Para article, además, se aceptan las versiones accepted version, published version y updated version. Fíjense que la B en estos casos va en mayúscula, debe registrarse así. Master thesis, la T en mayúscula. En este caso de esta publicación, también los mismos tipos de versiones aceptadas, igual que para doctoral thesis, que también lleva la T en mayúscula, y los mismos tipos de versiones son las que se aceptan en esos casos. Y para report, solo se aceptan las versiones published y updated. Estos son los 4 tipos que la referencia cosecha y las versiones aceptadas. Por supuesto, en el caso de Ecuador se pueden establecer, como en cualquier lugar, otros tipos de publicaciones con las distintas variantes de versiones aceptadas de acuerdo a lo que crean conveniente, y siempre después la referencia se va a llevar solo a aquellos que responden a estos criterios y a estas cuestiones. En cuanto a la versión de la publicación, como decíamos, acá se aceptan el accepted, published y updated en general, pero además de esas versiones está el draft, podría ser una versión que no es cosechada nunca por la referencia, submitted version, que es la versión enviada
que se envió para revisión y tampoco es cosechada por la referencia. Después, bueno, sí tenemos la versión aceptada, que es así cosecha la referencia, la versión publicada, que es la final del autor, y una versión actualizada cuando la haya. Luego, para nivel de acceso, el elemento de C-Rights, los términos deben utilizarse de nuevo con el prefijo que venimos mencionando, y acá es muy importante incluir esta información y también respetar el vocabulario controlado como siempre. Los términos aceptados son Closed Access, Restricted Access, Embargoed Access y Open Access. La referencia cosecha solo Open Access y Embargoed Access, ¿sí? El Open Access es el que todos conocemos, al que todos aspiramos, soñamos y nos encanta, acceso sin restricciones al recurso. El caso de Embargoed Access es ese recurso que es de acceso cerrado por un periodo y luego está disponible para la comunidad. Restricted Access es acceso abierto pero con restricciones. Los autores en estos casos quieren controlar a las personas que tienen acceso y facilitan el acceso a sus obras a través del correo electrónico. Tiene cuestiones de restricción por cuestiones de seguridad, sensibilidad de los datos, acuerdos con alguna empresa que haya cooperado, colaborado o financiado su producción y la investigación, entonces hay un acuerdo de restricción que solo pueden acceder determinadas personas en determinadas condiciones, y esta es una opción válida también. La referencia de todas maneras no lo cosecha, aquellos documentos que tienen este nivel de acceso, y Closed Access son los documentos que no tienen nada que ver con el acceso abierto, son absolutamente cerrados, restrictivos, y no puede acceder nadie sin importar siquiera si hay alguna condición especial que permitiría que esa persona acceda. Por supuesto, tampoco es cosechado por la referencia. Es importante recordar que siempre deben respetarse los elementos, la obligatoriedad y las pautas de registro, que cualquier alteración, tanto estructural, ya sea ausencia de elementos obligatorios, los cambios de mayúscula por minúscula, la falta de los prefijos, etcétera, etcétera, como semántica, incluir información no prevista en determinado campo, decir las cosas en el orden diferente y demás, implica no estar cumpliendo con la pauta, por lo tanto altera los criterios de interoperabilidad establecidos. Como decíamos, no solo omitir un elemento obligatorio es un error, también lo es no respetar la pauta para su registro. Acá hay algunos ejemplos de errores muy frecuentes. Por ejemplo, en el elemento DC Creator esperamos Gómez, espacio Juan, como dice la pauta, y en cambio encontramos en el registro Gómez, espacio Juan, espacio, paréntesis, un año, guión, un año, paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que en este registro junto al nombre se incluyó, como en las viejas fichas bibliográficas, el año de nacimiento y muerte del autor. Esto es algo que está alterando la interoperabilidad, porque acá solo se esperaba la información sobre apellido y nombre, ¿sí? Luego tenemos en el elemento DCDate, por ejemplo, como dijimos, esperamos que se cumpla la ISO 8601 con el año, el mes y el día, y sin embargo encontramos, por ejemplo, el día barra el mes barra el año, con lo cual no estamos respetando el formato. No solo alteramos el orden, sino que cambiamos los guiones por barras. O también, y un caso que nos llegó rechazado desde OpenAIRE de un elemento argentino, de un registro argentino que había indicado 2015-2207. Había puesto el día en lugar del mes, y como no hay un mes 22, el registro quedó rechazado. Fue un error involuntario, calculo, de esos errores que nos pasan, pero, sin embargo, la verificación que se hace incluso en Europa es mayor que la que hacemos nosotros acá, porque llegaron a controlar eso.
Así que, bueno, hay que estar atento y tener cuidado. Después en Publisher, por ejemplo, esperamos solo el nombre de la institución o del editor, y encontramos, de nuevo, como la fecha, en las viejas fichas bibliográficas, Buenos Aires, espacio, y el nombre de la institución. Acá el Buenos Aires, sobra, la ciudad no se pide la ciudad de edición, con lo cual estamos alterando de nuevo el elemento. Después, como decíamos, en el elemento de ctype esperamos info:/repo/semantics/article, y encontramos el prefijo correcto, pero en lugar de article con la A en minúscula, como dice el vocabulario controlado, la A está en mayúscula. Esto implica alterar la pauta, de nuevo. Y después con el elemento dcWrite, también esperamos el prefijo que venimos mencionando siempre, embargo, access, la A en mayúscula, y acá encontramos un ejemplo de el prefijo correcto, con la E en mayúscula, embargo, access, y la A en minúscula, o con todo en minúscula, o con embargo, access sin el prefijo, o el elemento vacío. Todas estas son causales de registro rechazado, no pasa para la referencia, se queda fuera, se quita visibilidad de esa obra. Y no sé si ustedes saben que la referencia a través de su herramienta de cosecha también tiene una herramienta que nos permite a los nodos nacionales verificar el cumplimiento de estas pautas y ver cuando hay problemas a través de validadores que describen cuáles son las reglas, y luego cuando se hace la cosecha y se verifica que determinados elementos no están respetando la pauta indicada. Entonces, en ese caso, surgen los rechazos y las alertas correspondientes. Aquí hay un ejemplo de un validador, cómo se escribe, con toda la información. Voy a verlo ahora a ver si me detengo. Estamos bastante justos, así que no me voy a detener mucho en esto, porque en general es algo que ustedes no van a usar, sino que nos toca usar a los nodos nacionales. Pero sí es importante que vean esto, que dentro de un tiempo ustedes también van a tener acceso, porque la referencia está trabajando en que estos diagnósticos estén disponibles para cada uno de los repositorios y que pueda hacer sus validaciones y acceder a los diagnósticos, sin necesidad de que desde el nodo nacional les tengamos que mandar los reportes y estar corrigiéndoles, indicándoles. Pero cuando nosotros hacemos una cosecha y validación, lo que vemos es cuántos registros en total hemos traído, cuántos son válidos según las pautas, cuántos han necesitado alguna transformación por estas cuestiones de errores en los vocabularios de mayúsculas, minúsculas, etc. Lo que aspiramos, a pesar de poder hacerlo, es que esas transformaciones sean cada vez menos. Y también cuántos registros son inválidos por problemas de no hay manera de salvarlo, no hay transformación que podamos hacer, si la información no está, no tenemos de dónde sacarla, cómo inventarla. Y luego, cuáles son el nivel de cumplimiento de acuerdo a si la regla es mandatoria, no mandatoria, etcétera, etcétera. Van a ver que acá en Argentina, este es un ejemplo nuestro, tenemos hasta esta pantalla, y faltan otras, son todos los elementos obligatorios, muchos más que los que la referencia establece en su política de cosecha. Y luego lo que tenemos aquí también es el ejemplo de un registro, cuando vemos que un registro es inválido, que fue transformado, poder ver los detalles y ver cuáles son los elementos que están bien y cuáles en rojo tienen problemas, y por esos motivos el registro ha sido rechazado. ¿Qué es lo nuevo? Como les contaba al comienzo, OpenAIRE ha lanzado este año las guidelines para repositorios de literatura, para gestores de repositorios de literatura, la versión 4. Trae unos cambios, yo creo que bastante interesantes. Van a ser, las pautas nuevas son de hecho mucho más ricas que las anteriores. Va a implicar un poco más de trabajo. Nunca Smark, para los bibliotecarios sobre todo, sabemos que Smark es más tortuoso, repetitivo, largo, son demasiados campos. Bueno, no llega a eso, no es tan grave, pero sí nos permite manejar mayor información con mayor granularidad y nivel de descripción, lo cual es bastante positivo.
Como les decía, estas pautas fueron recientemente publicadas, pasaron de 23 elementos a 32, permiten una mayor descripción de los recursos, implementan los nuevos vocabularios de COARC que son multilingües y que nos permiten poner en nuestro propio idioma el término sin necesidad de estar poniéndolo en inglés, traduciéndolo para que otros sistemas lo recuperen. Podemos usar cualquiera, tienen enlaces PUR que facilitan justamente eso, tener que evitar las cuestiones idiomáticas. Se introducen fuertemente los elementos de DataCite, ese esquema que veíamos al principio sobre esquemas de metadatos para datos de investigación. Hay una fusión notable entre ambas pautas, con lo cual a quienes trabajamos en repositorios que tienen tanto publicaciones como datos nos van a facilitar la vida. Muchos elementos en común, eso hace que con una sola pauta podamos trabajar en las dos cuestiones, o mayoritariamente que esto sea así. Y se incorporan cuestiones tales que hoy son vitales, como las de identificador de autor, este famoso ORCID, o el identificador nacional, o lo que fuera que nos permite identificar unívocamente al autor. La información sobre la afiliación institucional de los autores y también sobre los fondos que han financiado la investigación de la cual surge esa publicación. En este sentido, ¿qué vamos a hacer desde la referencia? Actualizar los requisitos y apoyar esta transición. Vamos a estar trabajando en nuevas pautas y políticas de cosecha que difundiremos oportunamente. Difundir las nuevas guidelines a medida que los software, y esto es algo importante, todavía los software de repositorios no están 100% adecuados a las guidelines 4.0, por eso nos preocupa que la calidad de que hoy tenemos en los repositorios, que el cumplimiento de las guidelines o las directrices actuales sea adecuado, sea correcto, tenga un buen nivel, para después, una vez que los software de repositorios comiencen a soportar las 4.0, nosotros estemos en mejores condiciones para dar el salto. A ver, algunos ejemplos. Como decíamos antes, para el autor solo se pedía el apellido como el nombre. A partir de estas nuevas guidelines, lo que vamos a ver, perdón, ahí está, es que se va a pedir el apellido y nombre del autor, a qué categoría, si el autor es personal o institucional, colocar el apellido por un lado, el nombre por el otro en distintas instancias del elemento, el esquema de identificador único del autor, cuál es el esquema y cuál es el número, y también el enlace que lleva al identificador, que corresponde al esquema de identificación, y los datos de filiación institucional. Que quedara fuera en pautas que están destinadas a que en los repositorios se registre la producción científica de un país o de una institución o de una región o lo que fuera, que quedara fuera la afiliación institucional, que era algo que no se contemplaba, era realmente un problema, porque siempre es importante saber cuántas publicaciones tiene una institución, cuánto sirve para trabajar en métricas, sirve para trabajar en memorias académicas, sirve para un montón de cosas, tener la información sobre filiación. Y esto no estaba en las pautas anteriores. Entonces, esta incorporación yo creo que es una de las más importantes y necesarias. También la de identificador de autor, claramente, cada día son más extendidos, más utilizados y es más necesario poder decir que Juan Gómez es este Juan Gómez y no es el otro Juan Gómez. Aquí hay un ejemplo más visual de el antes y el después, el ahora y el después, podríamos decir, donde tienen un mayor nivel de detalle, lo ven acá, con toda la información que hay completa, era una línea versus varias líneas más. Después otro ejemplo, actualmente, como decíamos, se pide la fecha de fin de embargo con el prefijo embargo end bajo this date,
Y a partir de las 4.0, lo que se solicita, y todavía no lo estamos incorporando en la región, y vuelvo a decir esto, en la referencia vamos a acompañar esto paulatinamente y transitando el camino hasta que los software lo permitan, lo soporten, por eso se los aclaro para que no nos preocupemos todos, sin embargo hay que tenerlo en cuenta, son cambios importantes. Decía, antes era así, ahora va a ser que el elemento, lo que es el elemento fecha o date, pasa a ser con el esquema de DataSite. Por lo tanto, la etiqueta es DataSite, se pide un atributo que indica el tipo de fecha, y en este caso lo que va a hacer es la fecha a partir de la cual va a estar disponible el objeto digital para su acceso al texto completo, la fecha siguiendo la norma ISO 6601 y, bueno, cerrado de etiqueta como corresponde. Un ejemplo más, el último, estas cosas se hacen pesadas así, pero ustedes tienen las pautas que las pueden imprimir, tener, leer, consultar todas las veces que hagan falta, y en el nodo de Ecuador en Cedia seguramente los asistan, los apoyen y les hagan feedback sobre los registros, con lo cual aprovechen eso como una guía, como un recurso que les va a facilitar mejorar la calidad de los registros que ustedes ofrecen. Antes, como decíamos, y este es otro que entendemos que es fundamental cuando hablamos de producción científica, las pautas actuales no solicitaban, no tenían en ningún lado dónde poner la información que correspondía a quién ha financiado la investigación de la cual surge esa obra. Las 4.0, esta información es contemplada y debe registrarse en el elemento Funding Reference, que es obligatorio, se aplica. Siempre que esa información esté disponible hay que ponerla. Esto va a permitir también medir cuál es el impacto, los resultados de la investigación, del financiamiento de la ciencia, etcétera, etcétera. Algo que importa a las agencias de financiamiento y a las instituciones que financian la ciencia. Y, como decíamos, antes no había nada, y ahora lo que se va a pedir, en este caso un ejemplo, que dice quién es la entidad que ha financiado, la Comisión Europea en este caso, el enlace a Crossref, que es el identificador, FUNREF puntualmente, es el identificador de organismos de financiamiento, cuál es el programa bajo el cual ha sido financiada esa investigación, el enlace al programa, el número del proyecto y el título del proyecto, del programa. Esta es información que se darán cuenta la importancia que tiene, así que en cuanto los software estén disponibles, creo que es algo que deberíamos salir corriendo a colocar a medida que lo tengamos disponible, porque esto va a permitir a los repositorios dar mayores herramientas a las instituciones, a las autoridades, para evaluar qué tan eficiente es lo que hacen cuando invierten. Les va a permitir tener información más rica sobre dónde termina ese dinero que ponen y poder rastrearlo, seguirlo, ver cuánto se visita, cuánto se deja de visitar, cuándo se cita, cuánto y todo lo demás, desde los propios repositorios sin necesariamente depender de recursos comerciales, que es lo que habitualmente se utiliza para estas cuestiones. Bueno, este es largo, se pide, como decíamos recién, todo eso. Acá hay un detalle un poco mayor con los ejemplos y una descripción un poco más clara. Se los dejo para después, estoy viendo, debemos estar en hora, así estamos bien. Bueno, ¿y qué ganamos al ser interoperables? Esta es una pregunta que creo que todos nosotros sabemos, que no hace falta que nos la hagamos demasiado, pero cada tanto está bien recordárnoslo, porque esta es la importancia de nuestro trabajo, básicamente. Lo que hacemos al ser interoperables y darle calidad a los registros que nosotros completamos en los repositorios es tener repositorios de calidad, incrementar la visibilidad de la producción científica, poder tener indicadores y estadísticas fiables,
fortalecer el repositorio, trabajar en esto de intercambiar con otros repositorios y diversos sistemas de información, integrarnos al mundo, poder hacer que la producción que generan los investigadores de una institución esté disponible para el resto del mundo, accesible, sin costos, sin barreras, y todo esto que implica el acceso abierto y la importancia de los repositorios, básicamente, que son la vía no comercial del acceso abierto, más allá que en nuestra región también hay muchas revistas que facilitan y promueven esto del acceso abierto no comercial. Es todo, quedó disponible para preguntas. Diría que las hagamos por chat, así no se interfieren los micrófonos. Hola, Hola, sí. Paola, Freddy Zumba de SEA te saluda. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? Muchas gracias, nos ha servido bastante lo que acabas de detallar a continuación. Muy Quisiera agradecerte porque esto nos va a servir bastante a tener ya las referencias, los guidelines para lo que se viene, qué es lo que estamos fallando, por dónde por lo menos iniciar. bien. Eh, Como preguntas, nada más quisiera, tal vez de pronto para lo que se viene ahora en los próximos COAR, Sí. no sé si se tiene, si sabe si se tiene preparado nueva documentación, si se va a publicar algún cambio, algo nuevo. Mira, las Highland 4.0 ya están publicadas. Si quieren, después les paso el enlace. Están publicadas en OpenAire. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es, por un lado, fortaleciendo estas 3.0 para que estén bien y sea más fácil después, pero además también trabajando en las nuevas políticas de cosecha de la referencia, que por ahora no van a ser obligatorias hasta tanto los repositorios, por lo menos estén los software habilitados para cumplirlas, y acompañarlos en una etapa de implementación con difusión, webinars de este tipo, materiales y todo lo que haga falta, eh, para hacerlos disponibles para los nodos y los repositorios que integran la referencia también. Vamos a estar trabajando en esto durante el segundo semestre del año para tenerlo listo a fin de año, y durante el segundo semestre vamos a estar dando webinars sobre las 4.0. Genial, genial. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Jocelyn, no sé si estás ahí, si quieren decir algo desde Cedia para los repositorios que integran el nodo, quizás sea oportuno. Bueno, Jocelyn acaba de irse, tuvo una ocupación ahora mismo. Ok, Eh, sí, sí, pero desde ese día, para los repositorios de Ecuador cuentan con total apoyo, tanto a nivel documental como a nivel tecnológico como tal. Estamos con los brazos abiertos para poder colaborar en lo posible y con la ayuda y tanto de la referencia y de proyectos vinculados al mismo. ujú, Eso, y agradecerles a ustedes por la colaboración. muy bien, Espero que esa cómo comunidad no. vaya trabajando en conjunto y podamos colaborar en este sentido. Perfecto, es la idea, es la idea. Exacto. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por cerrado el webinar. Eh, Les Listo. agradezco a Cedia por haber aceptado esta convocatoria de la referencia, y también a todos ustedes por haber participado, y a seguir trabajando, básicamente, que es lo que nos toca hacer.